Yo me sumo a esa charla también, por favor. Dale, bárbaro. Sí, o nos quedamos ahora, o si lo hacemos otro día, lo ponemos ahí en el foro de Leva. Sí. Bueno, entonces arranco. La charla de hoy es la última charla del curso y es una charla que va a tener dos partes, ¿sí? Son dos paquetones de temas gigantes donde voy a tratar de ir lo más ágil que pueda para darles un panorama y algunas definiciones y algunas herramientas y algunas reflexiones sobre dos temas que están vinculados pero que son independientes. Uno tiene que ver con la privacidad y otra con aspectos éticos y en particular el sesgo y la discriminación en la aplicación de técnicas de ciencia de datos o la aplicación de técnicas de machine learning en particular. Muy bien, entonces, voy a cerrar esto acá, porque si no, no veo nada. Vamos a empezar hablando de privacidad, y bueno, y es un concepto que es relevante, que suele estar en el tapete, que se suele hablar de la privacidad, de las violaciones a la privacidad de las personas, pero no siempre está claro o está bien definido de qué estamos hablando cuando hablamos de privacidad, ¿sí? Así que bueno, yo traigo dos definiciones, que son definiciones que están en la literatura. Si me anda esto. Que estamos hablando de privacidad cuando hablamos de dos grandes formas de verlo, ¿sí? La desidentificación, que tiene que ver con no ser posible volver a identificar a una persona, ¿sí? Yo tengo un registro en una base de datos o tengo una información, no sé de quién es, y no debería ser posible que yo vuelva a saber a qué persona física pertenece esa información. Y la otra es la confidencialidad o secreto, y es que los datos publicados o los datos a analizar, o como hablo así en general porque no estamos hablando solo de publicación de datos, sino que podemos hablar de técnicas que apliquen algoritmos, y esos algoritmos sean los que después satisfagan o no la privacidad. La idea de confidencialidad o secreto, y es que estos datos divulgados no deben revelar información confidencial o sensible relacionada con ningún individuo. ¿Bien? Entonces, básicamente, hay dos grandes familias de técnicas o estrategias para enfrentar este problema. El problema es dotar de privacidad, en principio, la publicación de datos, pero después vamos a ver que no solo eso. Y una de las familias se basa en transformar esos datos, y la otra familia de estrategias tiene que ver con modificar los mecanismos de acceso a los datos, ¿sí? Antes de ir a mirar sobre la primera familia de herramientas que tienen que ver con la modificación de los datos, algo que se suele hablar en estos contextos de privacidad, se suele usar jerga que viene del mundo de la seguridad. Entonces se suele hablar de ataques o atacantes, y se suele hablar de riesgos, ¿sí? Porque uno tiene que bajar a tierra cuál es el problema que tiene delante, porque ese problema va a determinar cuáles son las soluciones y las restricciones que uno va a querer poner, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de desidentificación, estamos hablando del riesgo se le llama divulgación de la identidad, y cuando estamos hablando de violar la confidencialidad, estamos hablando del riesgo de divulgación de atributos, ¿no? Entonces, esto quiero que como que lo recuerden, estas dos ideas, divulgación de identidad y divulgación de atributos, porque voy a volver sobre ellas en cada uno de los métodos, diciendo, bueno, este sí lo asegura o no lo asegura, o lo reduce de tal o cual manera. Muy bien, entonces la primera estrategia, que es la estrategia, si se quiere, la estrategia más antigua, comillas, es la idea de que yo voy a tener unos datos, voy a tener una base de datos originalmente, le voy a aplicar algún tipo de proceso o procesamiento, y voy a obtener una nueva versión de esta base de datos, una versión transformada, sanitizada, se le suele decir, y esa versión sanitizada satisface restricciones de privacidad, ¿no?
Y este es el proceso que típicamente se conoce como anonimización o data anonymization en inglés. ¿Ah? La idea entonces que está atrás de la anonimización de datos es esconder de alguna manera a cada individuo adentro de un grupo. ¿Sí? Esconder mediante estas transformaciones tanto al individuo como a su información sensible adentro de grupos de individuos que sean similares, ¿no? Y bueno, esta idea se basa en que si yo soy un atacante que poseo cierta información de contexto, y también eso es un ingrediente muy importante en toda la discusión de privacidad, cuál es la información de contexto que estoy considerando, con cierta información de contexto, este atacante no debería ser capaz de reidentificar o descubrir valores sensibles de los individuos. Ese es como mi objetivo, que es lo que quiero lograr. Antes de ir a las técnicas en particular, tengo que seguir introduciendo definiciones. Estamos hablando de datos, y típicamente no estamos hablando de datos en cualquier formato, estamos hablando de datos tabulares. Pese a que se habla a veces en genérico de una base de datos, por lo general las técnicas se aplican a una tabla a la vez, ¿sí? No estamos hablando de anonimizar una base de datos completa, sino que estamos hablando de anonimizar una tabla. Esa tabla puede ser el resultado de hacer el join de otras, pero tengo datos tabulares, y suele hacerse la distinción entre tipos de atributos en esa tabla. Voy a tener algunos atributos que son identificadores claros, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que es datos de salud en Estados Unidos, el número de seguro social. En Uruguay podría ser la cédula de identidad o el pasaporte, ¿sí? O el correo electrónico, por ejemplo. Después tenemos otra segunda familia de tipos de atributos que son bien, se comportan bien distintos. Creo que, a ver si puedo, así. Que son los cuasi-identificadores. ¿Qué son los cuasi-identificadores? Son atributos que por sí solos no permiten identificar a la persona, pero si los combino entre sí, puedo llegar a reidentificar, ¿sí? En este caso en particular, la edad y el código postal de alguien, combinados, podrían permitirme identificar unívocamente a cada individuo. El tercer grupo, los que están pintados de amarillo, son los atributos sensibles, son los atributos que yo quiero proteger, ¿no? Son los atributos que no quiero que se haga disclosure de ellos. Y después puedo tener otros atributos, ¿no? Que no caen en ninguna de estas categorías. Algo que es particularmente sensible, si se quiere, cuando uno quiere poner en práctica estas ideas, es decidir cuáles son los cuasi-identificadores en mi contexto en particular, ¿tá? Hay algunos trabajos sobre eso, pero básicamente se basan en saber si hay dependencias funcionales o no adentro de los datos, y un conocimiento profundo por parte del que está manejando los datos acerca de cuán probable es que alguien pueda ser reidentificado en base a un conjuntito de atributos, ¿tá? Pese a que esta idea es así como bien, no está muy bien definido cómo hago yo para decidir cuáles son los cuasi-identificadores, toda la teoría de anonimización se basa en que alguien dice cuáles son los cuasi-identificadores, y es a partir de ahí que yo comienzo los procesos de anonimización, ¿no? Entonces, tengo mis datos, tengo una tabla con mis datos, alguien logra decir, bueno, esto es lo que quiero proteger, estos son identificadores, y estos otros son atributos que son cuasi-identificadores. Con esas ideas en la cabeza sí podemos ir a definir un poquitito más precisamente los riesgos que definí en unas slides para atrás. Yo tengo un registro, R1, en una base original, que tiene un conjunto de atributos sensibles que viven en el dominio S. Tengo un contexto de información, que es el contexto que maneja el atacante, y que refiere a ese registro en particular. Y tengo una tabla resultado de la anonimización que yo apliqué sobre los datos originales. Y bueno, yo lo que voy a querer es asegurar
propiedades distintas, ¿sí? Y básicamente es que la probabilidad de que, el de desidentificación es que la probabilidad de que aplicando esa información de contexto, el atacante pueda darse cuenta de quién es la persona y reducir eso a un épsilon pequeñito, o con la confidencialidad es que pueda deducir el valor del atributo sensible en base a esa información de contexto, y también reducir esa probabilidad a un épsilon pequeño. ¿Ah? No estamos hablando de que estos riesgos se puedan mitigar, sino que estamos reduciendo las probabilidades de que eso suceda, y acotándolas, o por lo pronto conociéndolas, ¿sí? Ahí, ¿me harías el favor, porfa, de leerla? Para todo R2 que pertenece a T, es la probabilidad que R1 que pertenece a qué, F-1, ¿qué es esto? R2, dado 0. La inversa. A ver. Me quedó un -1 raro ahí. Es el F de R2. Perdón, me quedó un -1 medio raro. Es el F, es el aplicar el F. F a la -1 de R2. Sí. Es el -1 no va abajo, sino que va en el arriba. ¿Sí? Deshacer el método de anonimización. Eso vendría a querer decir. ¿Ah? Eso es para tratar de dar un poquitito, una definición un poquitito más formal. ¿A qué entendemos por desidentificación y confidencialidad? ¿Cuáles son las propiedades que quiero asegurar? ¿Okay? Ahora bien, lo que suele aparecer en la literatura es lo que se conocen como modelos de privacidad, que lo que hacen es identificar cuáles son las propiedades que yo quiero asegurar en los datos y cómo esas propiedades van a mitigar los riesgos que mencioné al principio. Hay distintos modelos de privacidad. Estos tres que les presento aquí son bastante clásicos, son los modelos básicos, y quiero contarles un poco de qué van, porque probablemente se topen con ellos en algún momento, ¿sí? El modelo más básico de todos es el modelo de K-Anonymity, ¿ok? Y en el modelo de K-Anonymity, que fíjense que es una propuesta del 98, es una propuesta que tiene sus años ya, el modelo de ataque es, yo asumo que el atacante lo que conoce son los valores de los cuasi-identificadores. O sea, sabe mi edad, sabe mi código postal, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que si sabe mi edad y mi código postal, no sea capaz de descubrir qué registro de la base de datos corresponde a mí. Entonces, la idea que está atrás, y por eso aparece el K, es agrupar, de alguna manera, los registros para que al menos K registros dentro de la base de datos compartan los mismos valores de los cuasi-identificadores. Pero yo no puedo hacer esto en forma generando una pérdida completa de utilidad, o sea, yo quiero mantener la utilidad de los datos, no voy a estar modificando los valores y alterando los valores y reemplazando al voleo. La técnica que se suele utilizar, o una de las técnicas que se suele utilizar, es una combinación de supresión y generalización. Fíjense el ejemplo que está ahí abajo, partimos de una tabla sobre la izquierda que está dos datos crudos, que tienen identificadores, tienen dos cuasi-identificadores, como vimos antes, y un atributo sensible a proteger. Entonces, bueno, lo primero, eliminar el atributo identificador propiamente dicho, y lo segundo es agrupar, generando grupos o generalizaciones de los atributos cuasi-identificadores, que garanticen que yo tengo al menos K valores, cantidad de registros, cantidad de filas, si yo agrupo por valores de los atributos cuasi-identificadores. ¿Sí?
Hasta ahí, a ver si vamos bien. En este ejemplo que les presento ahí, se satisface K igual 4, ¿sí? Ese es un ejemplo 4 anónimo, si se quiere. Fíjense que tengo un primer grupo con los primeros 4 registros, donde todos caen en la edad 20-30 y todos llegan al zip code, los primeros 3 dígitos y después algo que no sé qué es. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Porque una cosa que uno se puede preguntar es, bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, se suele hacer teniendo como punto de partida lo que se conocen como árboles de generalización, que son arbolitos que se construyen y que los construye el experto del dominio, y que lo que van a hacer esos árboles es agrupar los valores del dominio en conjuntos de valores, pero que tienen que tener algún sentido o algún significado en ese dominio. Por ejemplo, bueno, en el caso de los códigos postales, el ejemplo este es bastante simple, lo que hace es ir quitando los dígitos del final, pero esto tiene sentido por construcción, por cómo se hacen los códigos postales, sobre todo en Estados Unidos, donde el prefijo es una unidad geográfica más grande, y los dígitos que van a continuación lo que van haciendo es refinando geográficamente. Entonces, el 230 asterisco representa en sí una zona geográfica más grande que el 2305 asterisco. ¿Sí? El 2305 está contenido dentro del 230. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, porque estas jerarquías, que también son construidas, y son otra de las cosas que uno tiene que darle como entrada a las técnicas de anonimización, para que tenga sentido después lo que se genera, los grupos estos tienen que tener sentido. Los grupos estos de edad, por ejemplo, ahí están rangos fijos de 5, por ejemplo, o rangos de 10 de los grupos de edad, pero capaz que para algún análisis no tiene sentido esa agrupación, sino que yo tendría que tener otro tipo de grupos. ¿Por qué les voy mencionando esto? Porque, bueno, hay una tensión entre los procesos de anonimización y la privacidad y la utilidad de los datos generados. Y esta utilidad va a estar dada por los niveles de granularidad a los que llego, pero también va a estar dada por los valores de los atributos que yo voy a devolver. ¿Sí? Así que, bueno, yo tengo mis datos originales, tengo unos cuasi identificadores identificados, alguien armó los árboles de generalización, y yo quiero con todas esas piezas, ¿sí?, construir una transformación que satisfaga cada anonimicidad para algún valor de cada dado. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, básicamente vamos a pensar en cuál es el espacio de soluciones posible. El espacio de soluciones posible es considerar todas las combinaciones posibles de todos los niveles que tengo en los atributos cuasi identificadores, en los árboles de los atributos cuasi identificadores, y dentro de todo ese espacio de solución, algunas de estas agrupaciones van a satisfacer el K y otras no. En este ejemplo, en este dibujito que tengo acá, es un látiz formado por todas las combinaciones. El nivel age 0, zip 0, es el nivel donde considero los datos lo más granulares posibles, o sea, los datos crudos, como quien dice. Allá arriba, con age 3 y zip 2, lo que estoy considerando es el nivel de agregación más alto. Los datos agrupados lo más posible. Entre ese grupo de más posible y el más granular hay muchas combinaciones. ¿Cuánto bajo? ¿Por qué ramas bajo? ¿Cómo recorro ese espacio? Etcétera, etcétera. Ahí es donde difieren las distintas técnicas que se aplican para generar estos datos K anónimos. El problema es un problema NP-hard, está probado. O sea, obtener una solución óptima para este problema tiene esas características. Entonces, lo que se suele hacer es recurrir a heurísticas. Una heurística en particular, se las menciono, es un enfoque que se conoce como top-down approach,
Y lo que hace es considera el máximo nivel de agregación, o sea, los datos lo más arriba posible. En algunos escenarios, aún cuando yo tengo los datos lo más agrupados posibles, dependiendo del K, puede ser que no logre satisfacer key anonymity. Si el K es lo suficientemente pequeñito, probablemente sí, pero para un K, a ver, sí, ¿estás bien? Pero para un K grande, que un K grande lo que me va a dar es una menor probabilidad de reidentificación. Para un K grande, dependiendo del tamaño de mi conjunto de datos, capaz que no lo logro alcanzar. Pero si yo parto de los datos que están lo más granular, lo más agrupados posibles, lo que empiezo a hacer es ir bajando por estos distintos niveles y computando medidas de utilidad y medidas de pérdida de la información para decidir si puedo seguir bajando y por qué rama sigo bajando, y mientras siga satisfaciendo key anonymity, sigo descendiendo por estas ramas hasta que logre un nivel donde ya no puedo bajar más. Ese es el sketch de la técnica. Esto para contarles un poco cuál es la complejidad, si se quiere, de este tipo de técnicas. Hay herramientas que lo hacen en algunos contextos, en otros contextos distribuidos, etcétera, hay poquita cosa hecha. Muy bien. El asunto es que con K-anonymity, que parece muy linda y parece una noción bastante razonable, no alcanza para satisfacer o para protegernos de los dos riesgos que les mencioné al principio. ¿Está? En particular, fíjense qué pasa en el siguiente ejemplo. Y ya está enunciada la propiedad y todo, ¿no? Miren lo que pasa acá. Supónganse que yo tengo una tabla, ¿sí? La tabla esa de la derecha, tengo una tabla que ya es 3 anónima, con datos de pacientes, pero resulta que en el primer grupo, que es 3 anónimo, resulta que los 3 registros que están ahí tienen el mismo valor para el atributo sensible. ¿Sí? Así que, si yo conozco, por ejemplo, el caso de Bob, si yo conozco cuál es el código postal y la edad de alguien, cuál es el valor, ¿sí? Yo puedo darme cuenta que tiene una enfermedad cardíaca. Entonces, no logro rearmar el registro, pero sí logro hacer disclosure de un atributo sensible. No evito el disclosure de un atributo sensible. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución que se propone a este problema? Bueno, la solución que se propone es garantizar cierta diversidad adentro de los grupos. ¿Ah? La noción más sencilla de diversidad, porque digo suficientemente variable, como puse ahí en el slide, porque justamente la definición es así, la noción más sencilla sería lograr que haya al menos L valores distintos adentro de cada grupo, donde L es otro parámetro que tengo que determinar. ¿Cuánto es un L razonable dependiendo del contexto en el que estoy? ¿Sí? Ahí aparece otro problemita. ¿Sí? O sea, supónganse, bueno, los métodos para el diversity son parecidos a los métodos de key anonymity, pero agregan más masajeo justamente para poder asegurar que en la construcción de esos grupos también no tengo solo en cuenta la combinación, sino que también tengo en cuenta la combinación de los atributos sensibles. ¿No? Igual con la noción del diversity no alcanza, ¿sí? Y aparece otra noción más, que es la de T-closeness, ¿sí? Porque puedo tener lo que se conocen como ataques por similaridad. ¿Ah? Fíjense que en el grupo de arriba tengo la misma tabla donde ahora no solo es 3 anónimos, sino que es 3 diversa. Fíjense que los valores de las enfermedades son úlcera gástrica, gastritis y cáncer de estómago. ¿Tá? Son valores que son distintos entre sí, pero son valores que fíjense que son parecidos, aunque no son distintos. Y hay una idea de que dentro de ese grupo la distribución de los valores
del atributo sensible no es similar a la distribución en el conjunto completo. Entonces, pese a que yo no puedo saber exactamente qué enfermedad tiene Bob, puedo tener una idea, achicar el rango de posibilidades de la enfermedad de Bob, porque no es lo mismo que mirar la base entera. Tengo cierta idea. Entonces, bueno, la idea de T-closeness es más restricciones, ¿no? Es, bueno, pero ahora los atributos sensibles, además de que sean diferentes entre sí, tienen que tratar, en la medida de lo posible, de parecerse a la distribución adentro del conjunto entero. ¿Sí? Entonces, todas estas técnicas lo que van haciendo es agregando restricciones a medida que aparecen la idea de nuevos ataques, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de ciertos ataques y bueno, y propongo medida. Y si me doy cuenta de otro ataque y propongo otra medida, ¿no? Todos estos enfoques de privacidad por anonimización tienen esa característica. Cada uno apunta a mitigar distintos riesgos, hay muchas técnicas, muchas propuestas para hacer estas transformaciones, pero todas tienen esa debilidad, si se quiere, ¿sí? De que son dependientes, por un lado, de la información de contexto que tenga el atacante, y por otro lado, de que cada una está diseñada para algún riesgo en particular. ¿Ah? Entonces, bueno, esta debilidad que tiene, ojo, pese a que es una debilidad, estas técnicas son muy usadas, ¿sí? Y es mejor usar esto que no usar nada, y están en las recomendaciones de un montón de organismos, y mismo en organismos europeos, o sea, no solo latinoamericanos, casi todos los gobiernos tienen alguna guía de buenas prácticas de publicación de datos e incluyen estas técnicas, ¿tá? Pero no alcanza. Entonces aparece otro concepto que, como ejemplo canónico de por qué no alcanza, en casi toda la literatura se menciona este ejemplo, que es un concurso, un challenge que Netflix lanzó allá por el 2009, y el challenge era, bueno, que querían tener algún mecanismo para predecir el rating de películas y de series, ¿no? Dado un usuario, predecir qué rating le iba a poner una película, ¿tá? Para esto liberan un décimo más o menos de su base, son 100 millones de ratings, datos de 480.000 usuarios, 17.000 películas, ¿tá? Ese dataset no era una sábana gigante, ¿tá? De las preferencias del usuario no publican todos, sino publican algunas. Lo que hicieron fue anonimizar los identificadores de usuario, básicamente usaron la técnica de tokenización, o sea, reemplazaron el identificador por un identificador que no tenía significado en el mundo exterior, y además perturbaron un poco las preferencias, ¿tá? O sea, los ratings no eran, todos los ratings no eran posta a posta lo que habían puesto las personas, sino que algunos tenían un poquito de ruido, ¿tá? Bueno, ¿qué pasó con esto? Y abajo está el paper que lo documenta. Un grupo de gente de Computer Science agarró y dijo, bueno, yo voy a agarrar estos datos anonimizados de Netflix y los voy a combinar con datos que están en IMDb. ¿Ah? Supusieron que la gente que usa Netflix y la gente que pone ratings en IMDb había un solapamiento importante entre los conjuntos de datos, lo cual le digo cierto, ¿sí? Usaron un algoritmo de similitud para poder encontrar las similitudes entre los ratings en un escenario y en el otro escenario, y bueno, y lograron desambiguar, no, lograron reidentificar un montón de gente. ¿Está? Los resultados son bastante llamativos, bastante notorios, bastante contundentes. Entonces, este proyecto y este breach, si se quiere, de la privacidad es como un ejemplo canónico de cómo la anonimización solita no alcanza. Ojo que en el conjunto de datos de Netflix no se aplicó K-anonymity ni nada de eso, sino simplemente eliminación de identificador, del identificador. ¿Ah? Una pregunta. ¿Sí? No sé quién está hablando. Andrés. Sí. No, una pregunta breve nomás. Calculo que no se va por el lado descifrado a veces para
proteger información por temas que lentejería, las consultas a la base de datos, los inserts, los updates, etc. ¿Va por ahí? Porque sería el método más poderoso seguramente. Un cifrado, pero puede afectar la performance. Pero no alcanza con el cifrado. Con Porque, una clave suficiente, ¿no? ¿pero qué querés decir con cifrar? Claro, que la información que esté ahí sea algo que esté cifrado. O sea, Claro, pero vos podés tener los datos adentro de la base de datos cifrada, pero tú querés obtener respuestas. claro, por eso digo, para consultar esa base de datos, ponerle, si yo tengo la aquí, puedo descifrarlo. Si otro no la tiene, no. Pero capaz que es por un tema de performance, no sé. Yo lo veo como que es poderoso, pero estoy errado, entonces. No es un tema, está bien tu duda, o sea, los mecanismos de cifrado son complementarios a esto. El asunto es que vos acá estás pensando en un escenario donde vos querés devolver datos, porque querés dar datos, publicar datos para que alguien los utilice, o publicar datos para que alguien los analice, ¿sí? Entonces, no te alcanza, no es una solución cifrarlos, porque justamente tú los querés disponibilizar. Sí. Bueno, yo estaba pensando más con mentalidad de seguridad de la información. Claro. No, Acá estamos hablando, claro, acá estás hablando de un contexto donde vos querés que esos datos alguien los analice, ¿tá? Claro. Quizás tendría que haber ido con una motivación más clara al principio de eso, o sea, ya sea alguien adentro de una organización o alguien externo a una organización, quiere analizar esos datos. Bueno, Claro. ese es el escenario que te estás planteando, y en ese escenario vos querés mitigar los riesgos, esos dos riesgos, por lo pronto esos dos riesgos que comenté al principio. No, ahora me quedó claro, gracias. Perdón. No pasa nada, estaba con la mentalidad más cuadrada de seguridad. Perdón. Lorena, otra pregunta. Sí. Mi pregunta es, al anonimizar, ¿no perdés información? Por ejemplo, si vos estás modificando los códigos de los zip o los códigos, los Sí. códigos de correo nuestros, Ujú. estás no pudiendo localizar y de repente te interesa estudiar los datos por barrio y Sí. ya perdiste esa información. Sí. O por ejemplo, cuando haces, cuando pones en las enfermedades la distribución del dataset, estás cambiando totalmente la información. Entonces, ¿de qué o sea, podría no servirte los datos con un nivel de anonimización tal que cambia la información que tienen adentro? Sí, totalmente de acuerdo. Y esa es una de las tensiones que hay y que tenés que lidiar con ellas en los procesos de anonimización. O sea, vos tenés una pérdida de la información, porque estás haciendo justamente porque vos estás dando datos más granulares. No estás en estas estrategias de anonimización, no los estás perturbando. ¿tá? Hay otras técnicas donde vos podés perturbar, agregar ruido, etcétera. Acá no estoy hablando de eso, acá estoy hablando solamente de generalización. Y sí, hay una pérdida de la información. Justamente la idea es encontrar un equilibrio entre esa pérdida de la información y preservación de la privacidad. ¿no? Pero en el ejemplo ese de que estaban las enfermedades del estómago que tenía Bob, y vos decís, bueno, acá habría que poner, para mejorarlo, poner la distribución del datos. ¿Qué pones? ¿Instancias falsas? ¿O le cambias la enfermedad a algunos pacientes para poder distribuirlo? No, a ver, estamos de acuerdo que dado un K, dado un L y dado un T, si yo fijo esos tres parámetros, eventualmente puede no tener solución el problema, ¿no? Está. Bien. Hay un nivel, dado los datos que vos tenés, dada la instancia que vos tenés, hay cierto rango donde podés satisfacer y cierto rango donde no podés satisfacer. ¿tá? Gracias. Entonces, acá, en el caso del T-Closeness, vos lo que querrías lograr es ver si es factible o cuál es ese T, ¿sí? Esa distancia que hay entre los valores,
tal que satisfaga todo, ¿no? Que esté el K más el L más el T. ¿Sí? Ah, bien. No sé si... Ah, ok. Pero no se trata, justamente, vos no modificás los datos en el sentido de transformarlos a tal punto que se vuelvan inútiles. O sea, no alterás entre comillas, no alterás la realidad. Das Bien. una visión de la realidad similar, pero que en teoría debería ser útil. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, gracias. Entonces, como les iba diciendo, las ideas estas de anonimización no alcanzan para proteger contra estos riesgos. Entonces empieza a aparecer otra idea que es, bueno, entonces no vamos a... Y hay algunos teoremas fundamentales al respecto, y es, no existe la posibilidad de que la publicación de datos anonimizada sea inviolable, ¿tá? O no sea posible reconstruir y reidentificar y garantizar siempre el no disclosure de los atributos sensibles. Entonces, a la luz de eso empiezan a aparecer otras ideas, y la otra idea fuerte que aparece es que poder meter estas nociones de privacidad no en el mecanismo de publicación de los datos y no en la transformación de los datos, sino adentro de los sistemas que me permiten hacer consultas. ¿Tá? Estos mecanismos o este mecanismo justamente trata de ser independiente de la naturaleza de los atributos, independiente de lo que sepa el atacante, ¿sí? Y otra de las ventajas que tiene este enfoque es que tiene una definición matemática formal atrás, y este principio se conoce como el principio de differential privacy o privacidad diferencial. ¿No? Es el trabajo de Cynthia Dwork, que trabajaba en Microsoft en ese momento, ¿no? Y no voy a entrar en los detalles técnicos de esto, pero la idea de la differential privacy, de la epsilon differential privacy, es que mi sistema responde a una pregunta, o la diferencia, o la capacidad de distinguir en la respuesta si cierto individuo está o no está en la base de datos, es muy chiquita, es casi indistinguible, ¿tá? Y está dada por ese épsilon. Esa es la propiedad que se quiere garantizar, esa es la consecuencia de aplicar la differential privacy. ¿Cómo se logra esto? Bueno, acá sí vamos a hablar de inyección de ruido, ¿sí? Estamos hablando de inyección de ruido, típicamente ruido laplaciano adentro del mecanismo de consulta. Y además estamos hablando de algunas otras restricciones, como por ejemplo que los mecanismos de differential privacy vienen asociados con un crédito, ¿tá? Y ese crédito estipula la cantidad de consultas que yo voy a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, aunque esté con un mecanismo de differential privacy, yo voy refinando mis consultas y voy haciendo la suficiente cantidad de consultas, y tengo infinita cantidad de consultas posibles para hacer, la capacidad del sistema me deja, puedo llegar a inferir información. ¿Tá? Estas técnicas de differential privacy, lo que digo es eso, los papers sobre las ideas y las formalizaciones son del 2006, pero hasta hace muy poquitos años, te diría, no sé, 2, 3 años, casi que no había ninguna implementación de sistemas que bancaran estos conceptos, ¿tá? Porque la idea es que esto esté metido adentro del motor de base de datos de alguna manera. En los últimos años sí ha aparecido bastante trabajo sobre eso,
y han aparecido noticias de que, bueno, de que grandes empresas como Google y como Apple están metiendo mecanismos de esto adentro de los productos, ¿tá? Y adentro de los productos que probablemente tengan ustedes instaladas en sus teléfonos y en sus computadoras, ¿tá? ¿Por qué les traigo esto acá en el contexto del curso de Introducción a la Ciencia de Datos? Bueno, porque si bien quizás ustedes no tengan que lidiar directamente con la differential privacy como dentro de un motor de consultas, sí lo que está apareciendo con muchísima fuerza en los últimos años es la combinación de la differential privacy con las técnicas de machine learning, ¿no? Y esto ha dado origen a un montón de propuestas. Algunas son propuestas metodológicas, otras son propuestas que van a los algoritmos, y hay muchísimo trabajo de investigación en los últimos años en esta área, ¿tá? La idea... ¿Perdón? ¿Sí? Disculpa, ¿puedes dar un ejemplo en el que tenga sentido aplicar o que se aplique esta técnica? O sea, no me doy cuenta en ese hecho de agregar ruido, en qué contexto podría hacer que no se pierda la utilidad total de la consulta, digamos. Bueno, hay un ejemplo que es un ejemplo bien recontra canónico con un ruido muy ingenuo, que es, suponete que vos querés hacer una pregunta que es muy, yo qué sé, hay varios ejemplos. Suponete que vos querés preguntarle a alguien, si, no sé, yo qué sé, alguna pregunta, si robó alguna vez, ¿no? ¿Tá? Y vos querés que la persona te conteste honestamente si robó o no robó, ¿ok? Bueno, entonces, vos en vez de preguntarle, le preguntás eso, pero en tu sistema vos no vas a guardar exactamente la respuesta que te da la persona, ¿sí? Sino que en cierta cantidad de casos, vos decidís, al 50% de las respuestas, en realidad lo que vas a hacer, vas a tirar una monedita, y esa monedita te va a decidir si guardás la respuesta del tipo o una respuesta alterada, ¿tá? De alguna manera vos tenés una distribución, ¿sí? Que vos controlás, un ruido, en este caso es una moneda que no es, bueno, vos controlás cuál es ese ruido, entonces vos sabés y podés reconstruir la distribución de las respuestas, aunque vos no estás guardando propiamente las respuestas, sino que una versión modificada de las respuestas. Okay. ¿Ah? Okay. Hay otros ejemplos que son el de... Pero perdón, Sí. o sea, pero vos ahí igual después vas a publicar la base de datos entera. No, acá no publicás, justamente. Este es un mecanismo donde vos no publicás la base de datos. Vos lo que brindás son algún tipo de interfaz de consulta. Para individual, digamos, de consultas individuales de tal persona robó o no robó. No. Otra, también, bueno, no quise entrar en detalles. Son interfaces de consulta donde vos permitís cierto tipo de consultas. Por ejemplo, consultas de count. ¿Cuántas personas robaron? ¿Ah? Okay. Por ejemplo, entonces vos podés, por eso es lo que te decía el ejemplo del crédito. Si vos preguntás, ¿cuántas personas robaron? ¿Ah? Y suponete que dentro de todas las personas, vos sabés que dentro de la base de las 10 personas que robaron, hay una que se llama Juan. Vos no lo sabés, ¿no? Pero después preguntás, ¿cuántas personas robaron y se llaman Juan? Y la respuesta es 1, vos ya sabés que Juan robó. Entonces, por eso es que, además de las preguntas que vos podés hacer, o de las consultas que vos podés hacer, hay restricciones respecto a la cantidad de consultas que vos podrías hacer. ¿Ah? Okay. Bien. Todo esto que les estoy contando son las bases teóricas, o sea, esos son los fundamentos teóricos o la idea teórica de cómo funciona esto de la differential privacy. Como les decía, hasta hace poquito no había implementaciones de esto. Entonces, no hay ejemplos de sistemas que agarres y que vos digas, yo me lo instalo porque lo quiero ver y lo quiero probar y quiero ver cómo esto funciona. Hay un proyecto de Microsoft que fue lanzado, creo que hace unos días, que se llama White Noise, después buscamos el link, que
que justamente es un prototipo y que intenta llevar estas cosas más a tierra para ver, ponerlas en la práctica. ¿Está? Entonces, más allá de esto, de las ideas matemáticas que están atrás, que si les interesan, están los papers para leer, son bastante duros de entrarle. Hay un montón de charlas y tutoriales y cosas que tratan de suavizar un poco la curva. Lo que quiero que entiendan es que son mecanismos que lo que hacen es, no publican los datos, sino que restringen eso, y yo lo que puedo hacer es hacer queries, ¿tá? Preguntas, queries del tipo de conteo, queries del tipo de agregación. Eso me va dando una versión de los datos con ruido que garantiza que yo no voy a poder distinguir esas respuestas, o distinguir si hay un caso que está o no está dentro de la base de datos a menos de un epsilon. Sí. Hay una consulta. ¿Sí? Eso que vos estabas diciendo de tirar la moneda y solo registro las respuestas en caso de que sea cara. ¿Sí? Ese algoritmo de que te da un medio que vos sabés, ¿eso es lo que vos le decís la combinación de Machine Learning y Differential Privacy? No, ese sería como el ejemplo del ruido que vos conocés, ¿tá? Esa sería la distribución de tu ruido, ¿tá? No llegué todavía a la combinación de Differential Privacy y Machine Learning. Ese es en el escenario bien de almacenamiento de datos, ¿tá? Cuando vas a mezclar Differential Privacy y Machine Learning, de lo que estás hablando son de técnicas. Les voy a mostrar, bueno, les presento ahí esa imagen súper ahí esquemática. Básicamente es trasladar las ideas de Differential Privacy al mundo del Machine Learning, donde entonces en vez de tener vos una respuesta de una base de datos, lo que tenés es la salida de un modelo, ¿está? Y la idea es que vos, mirando un modelo y el otro modelo, no puedas decidir si había cierto individuo que participó o no participó de los datos que se tomaron como base. ¿Ah? O sea, esa es la idea súper alto nivel. ¿Cómo se logra esto? Hay una serie de propuestas. ¿Tá? En particular, yo les traje ahí algunos artículos para que tengan ejemplos, o para que, si les interesa el tema, se pongan a mirar. En particular el tercero, ¿tá? el de PaperNote, y el de Rifle. Ahí hablan de cuáles serían las estrategias. Van entrenando modelos, unos modelos que se llaman teachers, ¿tá? Esos modelos intermedios, después se agregan los valores, y esos valores agregados se usan para efectivamente utilizar como modelos para realmente computar las cosas, ¿tá? O sea, hay toda una modificación en la forma en que se utilizan las técnicas de Machine Learning, para lograr asegurar la propiedad de Differential Privacy en estos contextos. ¿Tá? Se los traigo en el contexto del curso porque me parece que son temas que tarde o temprano les van a empezar a aparecer, y tarde o temprano van a empezar a hacerles ruido, porque ya no estamos a nivel de cosas que están en el futuro y en los papers, sino que ya hay herramientas que están implementando algunas de estas cosas. ¿Tá? Por ejemplo, el PySift, ¿sí? Hay mucho laburo en particular con temas de Differential Privacy en Deep Learning. ¿Tá? En particular están estos dos proyectos que están recontraactivos, ¿sí? El otro es uno de TensorFlow. Y ahí, bueno, están metidas, todas estas ideas están metidas adentro de herramientas, pero también adentro de enfoques metodológicos, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer yo para poder garantizar estas propiedades dentro de mi práctica utilizando Machine Learning? ¿Sí? Quizás quizás están como, capaz que está demasiado lejos de problemáticas que ustedes se hayan enfrentado hasta ahora, y por eso no logro como transmitirles la necesidad.
Pero bueno, la idea es esa, es que la privacidad de los datos importa, que cuando yo estoy aplicando técnicas de Machine Learning y generando modelos, puedo estar divulgando información en la salida, ¿tá? O sea, el producto de mis modelos puede estar violando la privacidad. Entonces, estas técnicas lo que tratan de hacer es que, bueno, que estas salidas que yo genero satisfagan ciertas restricciones. ¿Se entiende? A ver si Virginia está escribiendo. Hablo si querés, ya que está, en vez de Sí, ponerlo sí. ahí. Que estas técnicas de generalización en grupos y de hacerlos en bloques lo hemos ido aplicando. Nosotros que trabajamos con datos de educación y de, Claro. bueno, que son sensibles privadamente. Claro. Sí, sí, las técnicas de agregación se utilizan y de agrupación se utilizan un montón. El asunto es que justamente a veces uno no se da cuenta de que cuando está generando un modelo, ¿ah? El modelo que genera también puede estar diciendo o divulgando información privada o información sensible. ¿Ah? Y estas herramientas o estos enfoques de combinar el Machine Learning con la Differential Privacy vienen al rescate ahí, ¿tá? De cómo integrar los dos conceptos. Podemos hacer, si quieren, una pausita, si quieren charlan un rato, tomamos un agua o algo, porque se viene la segunda mitad de la charla, que está bastante vinculada con esto que acabo de decir, y es con la conciencia de lo que mis modelos están diciendo. ¿Ah? No sé qué prefieren hacer, ¿quieren hacer una pausa? Por mí no. Por mí no. No, por mí sí. Está. Si logré transmitirles un poco de qué está hablando esta mina, que no entendí nada, me voy a buscar un video de Differential Privacy, logré mi objetivo. Lo que les digo es eso, no son conceptos sencillos, ni de entender ni de transmitir. ¿tá? Así que perdonen si fue como muy confuso lo que les quedó. A mí me queda una duda con lo último que decís. ¿Sí? Privacy, de que si sea en Machine Learning o sea en versión base de datos, ¿Sí? si el output tiene variaciones, ¿de qué me sirve yo que estoy haciendo la query? Bueno, o sea, porque a mí me puede llegar con esa variación y me estás dando un dato erróneo con respecto a lo que te pido. ¿De cuál es el interés? Justamente lo mismo que te decía Diana, el primer reflejo cuando uno se enfrenta a esto es ese, che, pero los datos no son los datos. Y no, los datos no son los datos. Los datos tienen cierta modificación. El asunto es justamente que esa modificación... O sea, no son tan modificados tan altamente que igual me servirían, digamos, algo así. Que la modificación es muy pequeña. Claro, por eso después aparece justamente la noción de utilidad. ¿Cómo medís la utilidad de la información generada? ¿tá? Entonces ahí aparecen las técnicas, cosas de teoría de la información, ¿no? De information loss, cuál es la pérdida real de información que tiene esos datos anonimizados, cuán parecidos son en cuanto a la distribución con respecto a los datos originales, y lo mismo en differential privacy, o sea, en la differential privacy lo que no es nada fácil es determinar ese parámetro epsilon que aparece ahí, ¿no? El epsilon, la diferencia esa que da la sensibilidad, si se quiere, de tu técnica de aseguramiento de la privacidad, la distancia entre la respuesta con y la respuesta sin ese individuo, ese epsilon, ¿cuál es un epsilon aceptable? ¿tá? ¿Cómo llegás a ese epsilon? Eso también es un problema que no es sencillo de resolver. Ok. Ok. No, quiero decir, estaba pensando de los
modelos que nosotros podemos fabricar a través de, no sé, de librerías que ya existen, que quizás tengan eso, que en verdad entonces nosotros los datos que tenemos ya están un poquito modificados. Creamos modelos arriba de datos que en verdad no son tan reales, que pueden tener este tipo de cosas. Capaz que sí, no sé. En principio... Hay miles de formas. Claro, pero en Lo que principio, si los datos son tuyos... No, estas cosas, si los datos son míos, yo voy a tener los datos originales. En este tipo de cosas, cuando vamos a buscar datos y le pedimos, no sé, a Twitter datos, o si le pedimos, no sé, para hacer modelos. Y que quizás ahí entonces, sabiendo esto, nuestro modelo en verdad está ya partiendo con algunos datos que no son tan reales. Fabián, mirá, sí, no me había puesto a pensar en eso. Bueno, para que tengan un ejemplo de usos de differential privacy, hay un conjunto de datos gigante que es súper usado para un montón de cosas, que son los datos del censo de Estados Unidos, ¿tá? Hasta su edición anterior, porque la última edición iban a ser ahora en el 2020. Hasta su edición anterior, los resultados del censo, un subconjunto de los microdatos del censo, era publicado con técnicas de anonimización tradicional, ¿tá? Pero para esta edición ya iban a utilizar differential privacy. Y eso generó todo un revuelo, justamente porque decían, bueno, yo soy un usuario de los datos, que yo quiero ver los datos, aunque sean anonimizados, pero utilizar la sábana, ¿tá? Y ahora me van a cambiar el mecanismo que yo voy a utilizar para acceder, y el mecanismo para leer esos datos, y eso generó todo un montón de controversias. Pueden buscar algo sobre differential privacy y el censo de Estados Unidos, porque hay un debate ahí. Dale. Igual, más allá de eso, otra cosita es esa, que hay un montón de uso de estas técnicas adentro de las soluciones grandes, que uno a veces ni se entera, ¿tá? O sea, ya están metidas adentro de productos o adentro de software que usamos habitualmente. Bueno, me voy a meter con otro tema, así les dejo la cabeza así. Así que bueno, por un lado tenemos el tema de la privacidad, que toca tanto cuando yo publico datos como cuando yo genero modelos, ¿tá? Yo genero modelos, genero conclusiones, genero representaciones de la realidad que pueden estar divulgando información. Pero además esos modelos que yo genero, pueden tener algunos temas relacionados con la equidad, con aspectos éticos y con la discriminación, ¿tá? Este es un tema particularmente sensible, porque, bueno, en nuestra práctica como científicos de datos muchas veces estamos trabajando sobre datos de personas, pero a veces no estamos trabajando sobre datos de personas, pero sí estamos trabajando sobre modelos o cosas que van potencialmente a ser usados en sistemas de toma de decisiones que pueden afectar la vida de las personas, ¿tá? Les traigo un ejemplo recontra fresquito. Un poco, hace muchos años que hay un movimiento activista súper fuerte, en particular en Estados Unidos, pero a nivel mundial, en contra del software de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque tiene un montón de problemas y un montón de vulnerabilidades. Esta semana, bueno, entre la semana pasada y esta semana, IBM, Microsoft y Amazon, las tres grandes empresas bueno, no sé si son las tres grandes, porque hay otras que no son estas, pero tres grandes empresas que estaban trabajando en software de reconocimiento facial, decidieron que no le van a vender más software de este tipo a la policía en Estados Unidos, ¿tá? ¿Por qué? Por varias razones. En principio, dos. Una es que no hay un marco legal adecuado, ¿tá? Para manejar este tipo de software a criterio de estas empresas. Esa es una razón más, si se quiere, política, pero van a ver que a lo largo de toda esta discusión los aspectos políticos van a aparecer, ¿sí? No estamos hablando de aspectos simplemente técnicos.
Entonces, una razón es el marco normativo, la ausencia de un marco normativo que permita, por ejemplo, introducir mejoras, introducir reclamos, etc. Pero por otro lado, problemas técnicos, ¿tá? Problemas en cómo están entrenados estos algoritmos, y que hay pruebas de que suelen tener sesgo o bias en cuanto a el reconocimiento de facial, en particular con las minorías, con los negros, y con muchas veces con las mujeres, ¿no? Voy a usar el término negro no en forma despectiva, estamos en Uruguay, no quiero usar el eufemismo porque me parece que no, yo estoy hablando con respeto sobre las personas, y me sale naturalmente hablar así, ¿tá? Si alguien se siente herido, me avisa y cambio el término. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una serie de aspectos o de promesas, si se quiere, que el Big Data en su momento, cuando se llamaba así, la ciencia de datos ahora, nos hacen, ¿tá? Sobre la mejora de las vidas de la persona, sobre la capacidad de acelerar descubrimientos científicos, sobre las transformaciones de la sociedad, sobre la optimización de los negocios, ¿sí? Un montón de cosas que parecen fantásticas, y que pueden ser fantásticas, pero que nosotros tenemos que tener la precaución o la conciencia de que la ciencia de datos y el Big Data y el Machine Learning y etcétera no son justos por defecto, ¿tá? Sino que básicamente, o muchas veces, son un reflejo de las creencias de las personas que están atrás de los desarrollos, o son un reflejo de la sociedad en la que nos movemos, ¿tá? Hay una matemática que hace unos cuantos años ya tiene una empresa de consultoría que se dedica a trabajar en estos temas, abandonó el trabajo como científica de datos más clásica dentro de empresas, sino que ahora trabaja haciendo auditorías y consultorías, que se llama Cathy O'Neill, tiene unas cuantas charlas en TED, tiene un libro que se llama Weapons of Math Destruction, como juego de palabras. Y es una militante bastante fervorosa acerca de los peligros que pueden tener estos algoritmos cuando son utilizados sin los cuidados adecuados, ¿sí? Básicamente ella habla de algunos peligros. Un peligro importante es la opacidad, ¿sí? La opacidad de estos algoritmos ante las personas. Las personas no saben que se está utilizando un algoritmo en algún momento de un proceso de toma de decisiones. Que esos algoritmos también son peligrosos cuando pueden ser perjudiciales para sus intereses. El ejemplo más clásico es los sistemas que determinan si a una persona le pueden dar o no un crédito bancario, o los sistemas de admisión en los procesos de admisión en Estados Unidos en las universidades. También habla de que, bueno, en particular es peligroso cuando estamos hablando de procesos que son a gran escala, por la masividad que tienen. Y sobre todo habla de la dificultad o el peligro cuando estos procesos no tienen un feedback o un proceso de ajuste, ¿tá? Si yo tengo un algoritmo que es más bien una caja negra cerrada, que toma las decisiones, que no logra explicar muy bien y no lo puedo ajustar, estoy en una situación potencialmente riesgosa, ¿sí? Hay otro eje que también introduce esta mujer que es bien interesante, y es la distinción entre las decisiones del negocio y las políticas públicas, ¿tá? Muchas veces la ciencia de datos se usa eso, justamente, no sé, para maximizar los beneficios de algún negocio, etc. No siempre las políticas públicas se pueden pensar con esa misma cabeza, ¿tá? O sea, no siempre podemos estar pensando que una política pública razonable es optimizar, no sé, o reducir el riesgo de que una persona no pague un crédito, por ejemplo, ¿tá? Porque a veces cuando uno hace política pública uno puede decidir que aunque el recomendador diga no te conviene darle un préstamo a esa persona, igual consideres que es razonable darle crédito a esa persona, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que introduce es esa, o sea, que dentro de los sistemas, más allá de los sistemas automatizados o la ayuda en la toma de decisiones por parte de sistemas algorítmicos, exista el humano que interviene y exista el humano que puede ajustar y que puede decidir por encima de la decisión automática. ¿No? Antes de seguir hablando, va a aparecer un término que es el término sesgo, y el sesgo hay que definirlo de alguna manera. Una definición más coloquial son esas cosas que están ahí arriba, ¿sí? Una inclinación o prejuicio hacia o contra una persona o grupo de una forma que resulta injusta así en italics, porque ¿qué quiere decir injusto? Y una concentración o interés particular en un área de tema. Cualquiera de esas dos pueden ser definiciones más o menos coloquiales de lo que es el sesgo en algo. ¿Ah? Cuando hablamos de sesgo acá en sistemas, en modelos o en algoritmos, suelen distinguirse dos tipos de sesgo, ¿sí? Un sesgo hacia los usuarios y un sesgo hacia los contenidos. El artículo que está ahí abajo está bien bueno al respecto. El user bias, por ejemplo, se da si usuarios de algún sistema, ¿sí? Reciben contenido diferente o reciben resultados diferentes, mejor dicho, por atributos que deberían ser protegidos, por ejemplo, el sexo, etnia, religión. Vamos a ver un ejemplo ahora enseguida. Y el content bias tiene que ver con que algún aspecto de los contenidos está desproporcionalmente representado en los resultados, por ejemplo, no sé, que uno recibe más noticias no sé, pesimistas que otro. Hay un caso bien paradigmático, un ejemplo de un ejercicio que hizo Facebook hace años de cómo afectaba el humor de las personas, y uno le hacía, en el feed le aparecían noticias muy pesimistas y muy tristes a unos y muy, muy, muy alegres a otros, y cómo eso iba afectando el comportamiento de la gente. ¿No? Pero bueno, básicamente están como esos dos tipos de sesgos con respecto a ti, sabiendo quién sos vos, y sesgos con respecto al contenido que se te distribuye. Hay un ejemplo también canónico, así como está el de Netflix. Este es como el ejemplo bandera de mucha gente que trabaja en temas de sesgo y de fairness, ¿sí? Porque la idea de equidad, en inglés se usa el término fairness. Un experimento que hizo la gente de Carnegie Mellon hace unos cuantos años, y mostraban sesgos en lo que Google en su momento devolvía a las personas que estaban buscando empleo, ¿tá? Gente buscando empleo, y bueno, y a los hombres les ofrecía con muchísimo más frecuencia las posiciones de más alto sueldo y mejor ranking que a las mujeres. ¿Tá? También hay otro ejemplo famoso de un problema de clasificación y de tagging de fotos, donde no tengo el dato fresco en la cabeza ahora, pero el sistema clasificador de fotos y de tagging que reconocía como orangutanes y devolvía fotos de personas negras como orangutanes. ¿Tá? Eso fue un caso también paradigmático de hace un montón de tiempo. ¿Tá? Entonces, bueno, es un tema que está, es un tema que existe, ¿sí? El sesgo, y que tiene múltiples razones, ¿tá? Múltiples razones. Y bueno, algunas de esas razones me gustaría comentarlas con ustedes, porque son cosas que uno tiene que estar alerta a la hora de cuando está diseñando y cuando está entrenando sus algoritmos. Sobre todo los algoritmos de clasificación, que suelen ser bastante susceptibles a estas cosas. La primera fuente de sesgo importante es que los datos son en cierta forma un reflejo de la sociedad. ¿Tá? Entonces, si uno utiliza los datos que representan a la sociedad y que representan a la historia para entrenar los modelos, es probable que lo que termina haciendo es reproduciendo lo que ya pasó. ¿Tá? Y esconder o omitir atributos que sean protegidos, tanto en el entrenamiento como en la salida, en el entrenamiento sobre todo, no necesariamente garantiza que esa salida no esté siendo sesgada por esos atributos protegidos. ¿Tá?
¿Por qué? Porque capaz que con la raza, sacando la raza, el género y la religión explícitamente, igual hay otro montón de cosas, como por ejemplo el salario, como por ejemplo el tipo de ocupación, como por ejemplo un montón de cosas que están determinadas o probablemente están determinadas por esos atributos protegidos, que siguen estando presentes en mi clasificador y que pueden entonces generar que la salida esté súper correlacionada con los atributos protegidos, aunque los protegidos no estén. ¿Está? Ahí el desafío puede ser eso, pensar en cuál es un umbral preocupante, cuál es una correlación que debería hacer ruido, o debería hacernos ruido. Otra fuente de sesgo que también existe son diferencias culturales. ¿Tá? Uno tiene que saber con qué está lidiando cuando está lidiando con datos, y en particular cuando está trabajando con gente, puede pasar que en los grupos mayoritarios una cosa sea razonable, un comportamiento sea común y razonable y habitual, y en un grupo minoritario no, y pueda ser visto como una diferencia que es importante que se tenga en cuenta. Un ejemplo que también se menciona ahí son los nombres en la comunidad afroamericana. ¿tá? En la comunidad afroamericana en Estados Unidos es súper común que los nombres sean como raros, ¿sí? Raros en el sentido de únicos, es como un valor. ¿tá? Les gusta tratar de que sus hijos tengan nombres súper especiales. ¿sí? Mientras que la comunidad caucásica o WASP trata de que los nombres son más o menos siempre los mismos. ¿sí? Entonces, si uno hace un sistema clasificador, por ejemplo, que trate de detectar, uy, este perfil probablemente sea fake porque tiene un nombre súper raro, en realidad la están barrando, porque ese nombre súper raro, en realidad puede ser un nombre real si estás hablando de una minoría. ¿Tá? Otra fuente de sesgo, y como siempre genera problemas, son los problemas de calidad, ¿sí? la correctitud y la completitud de mis datos. Si mis datos no están completos, si no representan bien el universo, si tengo poblaciones que están misrepresented, o con menos calidad de datos, voy a tener un sesgo porque justamente de esa gente no voy a tener suficiente información como para entrenar bien los algoritmos y los modelos. Más fuentes de sesgo. Disparidad en los tamaños de las muestras. Bueno, esto es un poco lo que decía recién, ¿no? Si yo tengo muestras de tamaño dispar para distintas poblaciones, es probable que esté generando más error en mis algoritmos para esas poblaciones que para las que tengo más cantidad de datos. Ah, me quedó repetido. El de diferencias culturales quedó en las dos. Perdón, ese no va. Hice lío con las slides. Listo. Me quedó repetido. Lo que sí es importante es tener en cuenta que, bueno, que todo esto es sesgo, todo esto son fuentes posibles de sesgo, y que la búsqueda de la equidad, como siempre, así como la búsqueda de la privacidad no es gratis y lleva tiempo, cómputo, costo y va en desmedro de la utilidad, la búsqueda de la equidad tampoco es gratis y puede agregar complejidad en mi cómputo y complejidad en mis procesos. ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener esto? Bueno, pueden ser muy grandes. Otro ejemplo paradigmático de problemas de sesgo es el tema del sesgo en los sistemas predictivos, o predpol, como se le dice en inglés, predictive policing, que básicamente son sistemas que tratan de predecir crimen, predecir delito. Hay una empresa muy grande que se llama Predpol, que tenía programas de estos instalados en casi todo Estados Unidos. Hay una noticia de esta semana que Los Ángeles lo va a dejar de usar. Dicen que por restricciones presupuestales, aunque también ha habido mucho movimiento activista en contra de este tipo de software. Para los interesados, el paper ese que está ahí abajo a la derecha, el Runaway Feedback Loops in Predictive Policing, hace un análisis bastante más fino de cuáles son los modelos estadísticos que están usando esta gente. Básicamente, por lo que entendí, lo que usan son unos promedios móviles, inspirados en un sistema de predicción de sismos, de datos de terremoto,
Y bueno, hay un montón de gente que dice, esto no tiene sentido pensar que el comportamiento es similar, y estos sistemas de predicción de policing lo que terminan haciendo, ¿el dedo es para acá? Sí, para levantar la mano. Pensé que estabas hablando para el otro lado, perdón. No, tengo a mi hija en clase, pero estoy tratando de hablar bajito. Porque, lo que te quería decir es, haciendo de abogado del diablo, es que hay que distinguir también entre el sesgo o la diferencia estadística, porque si vos tenés poblaciones que son Sí. probables que cometan un crimen, a ver, también, yo no sé. Sí, pero acá no estoy hablando de eso. Acá estoy hablando de que en estos sistemas predictivos sí hay detectado que incurren en un sesgo simplemente por la forma en que están alimentados. Entonces, dirigen a la policía a ciertos lugares, entonces la policía en esos lugares detecta más crimen, y entonces ahí generan que esas zonas sean cada vez más zonas calientes, simplemente por la forma en que están alimentando el sistema. ¿Sí? No sé si no fue en esta clase que hablamos al principio, me parece que o contigo con Guillermo, que dijo que en Boston, que la ciudad donde Boston, la cuna de la inteligencia artificial, Harvard, MIT, no sé cuánto, y que detectaban los más pozos en las calles de Boston, porque simplemente el algoritmo que habían hecho era que iba en el auto, y en el auto iba detectando los pozos. Y que entonces parecía que la ciudad de Boston estaba llena de pozos solamente porque el sesgo era en esto, ¿no? La muestra sesgada. Exacto. Son los ricos que usan iPhone. Entonces son cosas que vistas así parecen obvias y parecen triviales, pero que cuando uno está desarrollando un sistema, o cuando uno está desarrollando una solución, tiene que tener en cuenta. ¿Tá? O sea, acá, en este caso particular, lo que hay es un problema con el modelo que se utiliza, y cómo ese modelo es retroalimentado por la propia salida del modelo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un problema acá, ¿sí? Hay un tema, puedo tener sesgo por muchas razones. ¿Qué hacemos? ¿Tá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como practitioners? Bueno, básicamente hay propuestas que lo que proponen, valga la redundancia, es tener en cuenta esto del sesgo en distintas etapas del proceso. ¿Tá? Básicamente en 3. O en el preprocesamiento, o sea, masajear los datos antes de dárselo de comer a los algoritmos, dentro del procesamiento, ¿sí? O a la salida. ¿Sí? Y puede haber mezcla de estas tres lugares donde yo puedo tomar acciones que tengan que ver con hacerme cargo o tener en cuenta este sesgo que sé que puede existir. Hay un par de artículos que les dejo ahí abajo que hacen propuestas al respecto sobre cómo llevar esto a cosas más concretas, pero vamos a seguirlo bajando a tierra ahora. Hay una escuela, si se quiere, que habla del Fairness Aware Data Mining. Ya no hablo de ciencia de datos, hablo de data mining, porque esto es bastante viejo, estas ideas son bastante viejas. Donde otra vez, la idea es desarrollar sistemas que tengan en la toma de decisiones la idea de discriminación, y tratar de tener minimizada la idea de la discriminación, preservando la calidad de la decisión, y otra vez va a aparecer ese trade-off entre la equidad y la utilidad. ¿Sí? Los pasos que propone son relativamente sencillos, ¿sí? Por ejemplo, definir restricciones antidiscriminatorias y de equidad, o sea, que yo haga un proceso de reflexión y que yo diga, bueno, ¿cuáles son las restricciones que yo quiero que tenga o que satisfaga mi modelo, o que quiero tener en la salida? Y luego, eso va a implicar o transformar los datos, o los algoritmos, o los modelos, o todo junto para poder satisfacer esas restricciones. Y luego voy a tener que evaluar la calidad y la utilidad de esos procesos, de esas cosas modificadas que yo introduje. ¿Cómo se hace para evaluar la utilidad y cómo se hace para evaluar la discriminación y la equidad? Bueno, hay un montón de métricas propuestas. ¿Tá? Básicamente las métricas se agrupan en dos grandes marcos, ¿sí? La idea básica es que las predicciones, que si yo tengo personas que son similares, ¿sí? En atributos no protegidos,
las predicciones deberían ser similares entre sí. ¿Tá? Gente que está cerca en algún espacio donde yo considero los atributos no protegidos, debería estar razonablemente cerca en la salida de mis técnicas. ¿Tá? Y además esas diferencias que pueda haber deberían ser explicables en su mayoría por los atributos no protegidos, porque si no justamente estoy encubriendo que las diferencias están dadas por los protegidos. Aparecen dos nociones grandes, ahí les dejo unos papers donde están definidas estas cosas. Aparece otra vez esta mujer Cynthia Dwork, la del Differential Privacy, también trabaja en estos temas, en Fairness Through Awareness, es un paper bastante fundacional en este tema, de 2012. Y bueno, ahora, definen estos dos marcos, ¿sí? Discriminación a nivel individual, o discriminación a nivel grupal. En el nivel individual se habla de consistencia o equidad individual, y es esa idea que les digo de personas similares, salidas similares. Y para la discriminación a nivel grupal se habla de lo que se conoce como paridad estadística. ¿Tá? Que son conceptos donde no voy a entrar en detalle ahora. Les dejo para que lean si quieren leer. La buena noticia es que estas cosas que en el 2012 eran ideas que estaban en los papers, y hasta hace, yo les diría que hace unos 2 o 3 años eran trabajos de investigación y que no había mucha propuesta concreta de cómo aterrizarlo, hoy en día hay herramientas que permiten evaluar, elegir métricas y evaluar los modelos y ver qué está pasando con nuestro trabajo. Básicamente le traje 2 paquetes de herramientas, 2 conjuntos de herramientas. Hay un conjunto de herramientas que son de IBM, que son el AI Fairness 360 Open Source Toolkit, bla, bla, bla. Y después está este otro, le diría que es un workbench, pero bueno, capaz que no es un workbench, que se llama FairLearn, que básicamente es de Microsoft, donde, bueno, ahí uno va eligiendo qué métricas de assessment va a utilizar, mide sesgo, hay propuestas de cómo mitigarlo, son suites de herramientas bastante completas, son proyectos open source, están ahí los links, estas cosas son cliqueables, cuando suba las transparencias lo pueden cliquear directamente. ¿Tá? O sea, lo importante es entender que esto ya no es una cosa delirada de los teóricos, sino que ya está en el plano de las herramientas, ¿no? Otro componente imprescindible en estos temas, ¿tá? Porque una cosa es, bueno, ok, yo soy un practitioner que soy consciente de esto, me quiero hacer cargo de esto y quiero tratar de evitar o reducir la discriminación en mis modelos, porque los voy a usar yo, o porque quiero satisfacer ciertas restricciones de cierta organización, etcétera, etcétera, que me está contratando. Pero el otro tema, que no es menor, es, bueno, ok, pero tiene que haber una legislación, tiene que haber una gobernanza, tiene que haber un marco legal que haga que esto tenga fuerza, ¿sí? Les hago un cuento, una especie de anécdota, que es una noticia, esto es del 2018 creo que es, sobre lo que pasa en Inglaterra, ¿tá? Es una noticia de Independent, en UK, donde, bueno, un grupo de científicos empezó a evaluar qué pasa con la tecnología de facial recognition, y bueno, los resultados son horribles, ¿sí? Había una ratio de fallas espantosos. Y de esa noticia lo que rescato además es ese párrafo que está ahí, en términos de gobernanza, desarrollo técnico y desarrollo, el desarrollo técnico y el desarrollo está corriendo adelante de la legislación, ¿tá? En particular con las cosas de biometrics, pero en otros aspectos también. Entonces, el marco legal muchas veces queda atrás, queda retrasado, ¿no? La legislación local nuestra se parece en muchos aspectos a la ley de protección, a la GDPR europea, que habla, por ejemplo, la GDPR habla de, creo que está más adelante un slide sobre eso, sí, así que lo dejo para adelante. Pero bueno, la política, las políticas públicas en particular,
tienen que tener un marco de gobernanza que esté adecuado con estas tecnologías, ¿sí? Otro ejemplo, también, de Estados Unidos. En New York hay un montón de sistemas que están para la toma de decisiones que utilizan algoritmos por atrás, ¿tá? Y bueno, de Blasio hace un par de años lo que armó una task force para tratar de explorar exactamente cómo se usan esos algoritmos y tratar de darle un marco y una explicabilidad, ¿tá? Para que no sea simplemente este algoritmo está tomando la decisión. Por ejemplo, esto fue, en realidad, el emergente fue que hubo un incendio y se prendió fuego un edificio y fueron los bomberos y no había un hidrante para enchufar la manguera y el edificio se vino abajo y empezaron a rascar y descubrieron que la decisión de sacar el hidrante de ahí la había tomado un software de estos mágicos, algorítmicos. Bueno, y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Hasta qué punto las decisiones se toman a partir de sistemas que no tienen intervención humana o que no tienen un marco legal adecuado? Lo que les decía del GDPR, el GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Europea, que entró en vigencia en el 2018, en su momento generó terrible revuelo, porque hablaba mucho del right to explanation, ¿sí? Del derecho a la explicabilidad, y que así entendido medio rápido era como, bueno, cualquier decisión que se tome utilizando software de machine learning eventualmente, o deep learning, cualquier técnica, debería ser explicable, o sea, todos los ciudadanos deberíamos tener derecho a que se nos diera cuenta de por qué fue que se tomó tal o cual decisión. Y eso generó un súper revuelo, porque decían, bueno, pero está el tema de la explicabilidad, hay un montón de técnicas, en particular las de deep learning, que no son explicables así nomás, o sea, el sistema toma decisiones y yo no puedo saber cuál fue la secuencia por la cual se llega a la decisión, simplemente quedaste clasificado acá y fue porque la red dijo eso. Entonces en su momento se armó terrible debate acerca de, bueno, si eso quería decir o no el fin de la machine learning y la inteligencia artificial en Europa. Este artículo me parece que es súper interesante porque justamente dice, bueno, en realidad la ley no dice exactamente eso, de lo que sí habla es de la necesidad de que haya auditorías, ¿tá? y que el software y que los algoritmos sean auditables, al menos. Igual, esto del GDPR y de la explicabilidad generó todo un montón de iniciativas de investigación, de, bueno, cómo tratar de hacer explicables o transformar algoritmos o modelos que no son explicables en versiones similares que sí sean explicables para poder dar cuenta de las decisiones. Muy bien, ya para cerrar, recursos útiles sobre este tema, o recursos que a mí me parecen útiles sobre este tema. Además de esas herramientas que les dije antes, hay muchos grupos en el mundo que trabajan sobre estos temas. Cualquiera de esta gente ha juntado evidencia o tiene artículos publicados y organizan actividades, workshops, conferencias, foros de discusión que tratan de echar luz sobre estos temas. Hace un par de años esto estaba bastante verde, hoy en día creo que está como cada vez más metido dentro de la conciencia inclusive de las grandes empresas desarrolladoras. Digo, el lanzamiento de estas herramientas va en línea con eso. Entonces, bueno, para resumir, para terminar, primer cosa que me interesa que se lleven, los algoritmos y los modelos no son objetivos ni neutrales. Muchas veces ese es el discurso para adoptarlos y para venderlos. Lo dice el algoritmo, entonces es objetivo. No es objetivo, lo dice un algoritmo. Y ese algoritmo lo construyó alguien. Y ese alguien tomó decisiones cuando lo construyó. Nosotros tenemos la responsabilidad de aprender a lidiar con ese sesgo durante todas las etapas del proceso de análisis. Y no estoy diciendo mentir con respecto a la realidad. Digo, el sesgo existe y uno tiene que dar cuenta de él en el proceso.
incluir el feedback y el ajuste en el ciclo de vida de los modelos es muy importante para eso. ¿Tá? Uno puede darse cuenta de que la embarró, de que los datos de entrenamiento estaban sesgados, de que tiene que dar marcha atrás, de que tiene que ajustar, de que tiene que volver a entrenar. Y eso debería ser una práctica incorporada. Y por último, que también es un tema de legislación, ¿sí? Y que la legislación tiene que hacer cumplir esa transparencia y esa responsabilidad en los procesos. Si no la legislación no fuerza, muchas veces esas cosas no se van a poder satisfacer. También esta, al igual que la de privacidad, es un área de investigación recontractiva, hay mucho trabajo hecho y mucho trabajo por hacer. Esta tiene como una pata muy técnica, ¿sí? Acerca de, bueno, cuáles son los procesos o los procedimientos que yo voy a seguir y cuáles son las técnicas adentro para suavizar estos sesgos, etc. Pero también tiene una pata muy de procesos, de cómo introducir estos procesos y estas cuestiones adentro de la práctica de la ciencia de datos. Así que bueno, terminé 1 hora y media hablando, como un loro. Preguntas. Sofía parece que quiere hablar, o no. Parece que está apretando el micrófono, o no. No, está muy bueno, la verdad, muy bueno todo. Porque sí, muchas veces como que no se piensa, digamos, bueno, el algoritmo como que te soluciona todo y tampoco, o sea, el reglamento legal no, como que no toma dentro mismo de las empresas o a nivel gubernamental, como que no se toman muchas medidas para efectivamente revisar si es éticamente correcto lo que se está haciendo. Entonces está bueno tener esto en cuenta. Pero no sé, no tengo ninguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene un tipo de ejemplo, caso, algo que se hayan enfrentado, que les traiga? Lorena, yo un comentario nomás. Sí. Yo soy docente de Facultad de Ingeniería y nosotros tenemos el problema de cómo expresamos, cómo les damos la nota a los estudiantes, ¿no? Entonces, el año pasado, en diciembre, se generó toda una polémica. Ahí se cortó. Porque nos citó Sí. CESIU. ¿Se cortó? A ver. Un poquitito. ¿Ahí mejor? Sí. Está. Comentaba de que CESIU nos cita para decirnos cómo debemos publicar los resultados, y bueno, en la mesa yo estaba ahí y realmente como que no había muchas soluciones. Y entonces, bueno, yo conté lo que hacíamos nosotros con la prueba de diagnóstico que hacemos al ingreso, que tenemos todos los estudiantes de facultad que van a ingresar, que son aproximadamente 1.500, 1.600 estudiantes, y lo que hacemos es, cuando damos los resultados, camuflamos las cédulas. Entonces le ponemos los últimos 3 dígitos con la calificación. Y bueno, la cara de la gente de CSU como que tampoco les convence mucho. Y bueno, yo sé que es un tema súper debatible, ¿no? Porque algunos dicen de que la nota se tiene que saber, se tiene que conocer, otros dicen que es información, que es privacidad, que no se puede dar. Bueno, hay toda una polémica que no es la idea plantearla en esto que estoy comentando. Pero bueno, me sirvió porque, por ejemplo, podría decir del L-Diversity que estuviste hablando, de quizás camuflarlas aún más, por ejemplo, y agrupar a los estudiantes por nota. Además de camuflar las cédulas, ponerlos por nota, o sea, todavía más camuflados, ¿no? Y también otro tema de lo que vos comentabas, todo esto surge, por lo que nos comentó la gente de CSU, a raíz de
que en ciencias económicas una vez publicaron las cédulas y los salones donde deben ir a los estudiantes el día del parcial, ¿no? Que muchas veces en Facultad de Ingeniería también hacemos eso, ¿no? Ponemos Sí. cédulas y todas las cédulas, salón 301, ¿no? Sí. Las agrupamos de esa manera. Y bueno, hubo un tema de acoso, parece que un grupo de estudiantes siguió a una estudiante, a una chiquilina, y bueno, hasta ahí supe, no sé cómo siguió ese tema, en qué consistió el acoso, y bueno, a partir de ahí fue que se desató todo este lío en el cual los salones tampoco se deben publicar, y a su vez camuflar las cédulas, o no publicar las cédulas, bueno, todo un lío de aquellos, pero bueno, simplemente quería transmitir mi experiencia desde lo que estoy viviendo allí en Facultad de Ingeniería también. Cuando uno empieza como a tomar conciencia de estos problemas, es como que, lo ves por todos lados, y es como medio desquiciante. Nosotros lo que hacemos con las calificaciones acá en el INCO es que las publicamos en el EVA y solo el estudiante puede saber su nota. Ah, claro. No publicamos en cartelera, no publicamos PDF, no publicamos nada de eso. Claro. Sí, eso sería lo ideal, pero antes, cuando yo era estudiante de allá de Facultad de Ingeniería, también a nosotros, yo vengo del Instituto de Ingeniería Química, y a nosotros nos publicaban los PDFs en el quinto piso del instituto, PDFs enormes, impresos, colgados en la cartelera, donde quedaba todo el mundo escrachado, y bueno. El nombre, la cédula y el resultado del examen. Exacto, todo. Ahí va, yo soy de esa época también, donde venía todo junto, pero igual creo que hay valor en que uno conozca la distribución de la clase, porque a mí me pasaba en Facultad de Ciencias Económicas que hay un examen en particular de matemáticas, salvamos 8 de 1500, y esto es visibilizar esa realidad. Esto es un problema del profesor, de la cátedra, de donde sea, pero si vos recibís solo tú perdido contra todo lo demás, ¿entendés? También tiene que estar la distribución para... O sea, esto de mandarle como a cada uno, no sé hasta dónde puede llegar a ser justo. Bueno, otra vez, es la utilidad. Depende del propósito. Marce, ¿estás ahí? Sí. Porque te escucho por otro canal. Sí. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario más, si alguien quiere contar algo más, o podemos verlo un ratito más antes que termine la clase, no sé si da para las consultas esas de la tarea o para coordinar. Sí. Sí, yo hasta las 5 me puedo quedar. Y si están para alguna consulta, en particular yo tengo el ejercicio 2 de la tarea. Sí. Sí, claro. ¿Eh? Sí, si quieren, cerramos la sesión, digamos, de Lorena. Con esto cerramos también todas las sesiones expositivas del curso. Bueno, por si alguno no se quiere quedar, digamos, a las dudas. Nada, espero que intentamos hacer lo mejor posible, espero que se hayan quedado con algo, que hayan aprendido algo de este curso. Sin duda vamos a mejorar para las ediciones siguientes. Esto también de alguna manera nos deja todo este material armado que podemos rever y que podemos utilizar y que podemos modificar, y entonces para la próxima edición también tenemos como más herramientas para hacerlo mejor. Pero bueno, claro, todos los comentarios que tengan nos van a servir muchísimo para mejorar para la siguiente edición, como lo que decía Virginia recién. Así que si alguien quiere decir algo sobre, o nos pueden decir ahora, nos pueden comunicar después por privado si quieren, pero si nos quieren decir algo sobre cómo mejorar el curso, o sobre si les sirvió o no, o más o menos de lo que pensaban, bienvenidos. Y si no, bueno. A mí particular, habla Lucía por la web, estoy con Sí. el usuario. Me pareció muy bueno, aprendí un montón. Yo hacía mucho tiempo que
que no estudiaba, así que fue una muy buena aproximación otra vez a la facultad. Y estuvo muy bueno, eran temas que no conocía ninguno, me gustó pila. Para nosotros también fue un desafío porque, bueno, yo por ejemplo, estas cosas que contó Lorena recién, sabía de la anécdota de Netflix y de que retiraron una base de datos de caras y poco más, digamos, como que me llegaban las noticias tangenciales, y conocer como esto de primera mano es algo que no me había puesto a hacer, digamos, y como esto un montón de cosas, y claro, creo que eso que es lo que está bueno también, de combinar todas las 3 o 4 visiones distintas, digamos, o enfoques distintos que tenemos los que estamos participando de esto, que le da cierta complementariedad que está buena también. Eso lo hace difícil también, ¿no? Porque la misma complementariedad que tenemos nosotros están en los estudiantes, y tal, es como muy difícil, como tenemos muchas cosas distintas para llegar a muchos lados distintos también. Entonces es como súper difícil y, bueno, capaz que si algo de eso les quedó, ya está bueno. O sea, la idea además del curso, por un lado, es tratar de tener como una especie de lenguaje común, pero por otro lado funcionar como un disparador, ¿no? Como un, mirá, está esto, mirá, está esto otro, o sea, como un pantallazo general. Por eso es difícil encontrar cuál es el nivel de profundidad, y además querés hablar de muchas cosas en un rato, y eso también es complicado, y aprender a graduar eso de cuánto decir, cuánto no decir, hasta qué punto, se irá ajustando. Ahora, yo tengo una duda del obligatorio también, no sé si se pueden hacer ahora o... Sí. Está el otro compañero primero, pero la mía es cortita también. No sé si quieren. Como quieran. Dale, Daniel, si querés. La mía es cortita, perdón que me adelanté el otro compañero que tenía la duda. ¿Sigo grabando igual yo o corto? ¿Qué quieren hacer? No, cortá. Corto.